Muy buenas tardes, queridos amigos en Felicitas. También un saludo especial. Probablemente me imagino que algunos amigos de Kimi ahí del Colegio San Pedro, quizás algún familiar, no sé, estarán ahí presentes. Y quizás también algunos van a ver por primera vez el programa, ya sea porque estén conectados, ya sea porque van a ver la grabación. Les quiero contar que este cafecito online nosotros lo tenemos todos los viernes de 4 a 4:25 en punto. Es así cortito, es un cafecito así entre amigos, así rapidito. Entonces, para no perder el tiempo, bueno, yo me llamo Pablo Superazo, y bueno, Kimi, mejor que Kimi mismo se presente. Kimi, bienvenida a nuestro cafecito. Hola Pablo, ¿cómo estás? Cafecito Ahí para está. pasar un buen rato, ameno, conversar un poquito. Bueno, yo les cuento, yo soy psicóloga clínica, trabajo con niños, adolescentes, adultos, tengo una especialidad en neurodiversidad e inclusión y esto me ha llevado un poquito también a este año estar en el área de atención a la diversidad del Colegio San Pedro. Pero además también soy mamá de dos niños, ¿no? No sé si es además o principalmente, no sé cuál de los dos. Principalmente, creo yo, aquí yo he venido a compartir mi experiencia porque como una amiga en mi colegio me dice, ¿no? Y de experiencia de mamá y como papá, porque también veo a mi esposo, ¿no? En el dolor hermanos. Y es que yo voy viendo, ¿no? Un poco cómo es lidiar con la pandemia, con los hijos, y es todo un reto, ¿no? De Perdón, hecho, también, sí. Kimi, una preguntita nomás para que ustedes, los que estén aquí, vean que, o sea, no es que está todo preparado. ¿Qué significa cuando tú dices que eres del área de, este, ya Atención a la diversidad. la diversidad? Así es, ¿qué significa eso? Yo ni te pregunté. Ah, no, no, tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que en el colegio nosotros un poco lo que tratamos o sea, el proyecto en el que yo trabajo, que es el Colegio San Pedro, tiene una mirada, digamos, de atención muy personalizada, ¿no es cierto?, a los chicos con los que trabajamos. Y sabemos que parte de esa, digamos, personalización en la aproximación al aprendizaje, al acompañamiento de nuestras familias, debe también contemplar que los ritmos de aprendizaje, ¿no es cierto?, de cada uno es diferente. Ya, Y para eso debemos aprender a generar esta diversidad que nos permita atender ya, absolutamente a cualquier alumno ya. desde las características que tenga en su ritmo de aprendizaje, ¿no? Ah, Y ya, esta bacán. área se encarga de generar esas estrategias, esos medios, ¿no es cierto?, Ya. para poder atender un poquito a toda nuestra población, ¿no? O sea que entonces tú no tienes ningún problema con tus hijos, tienes arte, Mira, Pablo, no, no, mejor no te contesto eso, mi cara ya contestó de por sí, ¿no? Y por ahí debo tener algunas amigas con las que eventualmente hago catarsis porque creo que es muy necesario y muy sano, ¿no? Que en estos tiempos uno reconozca que, claro, a veces la gente piensa y dice, ah, es psicóloga, lo tiene todo bajo control. No, porque antes de ser psicóloga, ¿no es cierto? Soy persona y como persona tengo un cúmulo de emociones, ¿no es cierto? Y también me cuesta no poco, ¿no? No poco, ¿no? Y es que yo sí creo que todos estamos pasando por esta pandemia, pues, Oye, ¿no? Sin excepción. me permite preguntar a tus hijos cuántos años tienen, Kimi. El mayor va a cumplir ahorita 9 años y el más chiquito tiene 3. Ah, son chicos, ¿no? Ya, ¿Sí? Y te cuento que tengo una hermana también, que tiene ya, 16. Entonces, ya. tengo la Ah, está mirada contigo ahí en así. tu casa también, la hermana de 16. Ya, O sea, cada cierto tiempo ella está conmigo, ya, ¿no? Porque parte, digamos, de la necesidad es también tener otros espacios. ya. Entonces, Está bien. cada cierto tiempo tengo a todas las etapas evolutivas en mi casa, ¿no? Entonces, Está bien. una Oye, aventura. Kimi, entonces, ¿qué te parece si de una vez vamos a nuestro tema? Porque el tiempo siempre nos mata, nos mata. Sí, 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 por Este, supuesto. ¿Qué te parece? Empezamos, o sea, que nos cuentes un poco de tu experiencia profesional, a mí como mamá, un poco que ves en el contexto actual, teniendo en consideración que ya vamos más de un año, ¿no? Más de un año en Ujú, esta pandemia. ¿Cómo ves en los chicos esta realidad? No sé, ¿cuál es tu experiencia un poco? ujú. Mira.
Yo, Pablo, lo que voy viendo es que la otra vez hablaba con un niño, por ejemplo, y me hablaba algo de emociones encontradas, ¿no? Un Un niño niño. ya un poquito más grande, sí, un Ya, poquito más grande, ¿no? ya. 9 años tiene. Este, claro, yo creo que eso es lo que pasa hoy en el contexto, ¿no? O sea, por un lado, de verdad que es un contexto de cargado de mucha pérdida, ¿no? O sea, pérdidas completas a través, digamos, de decesos, ¿no? En un contexto con mucha carga de pérdida a ese nivel, pero al mismo tiempo también pérdidas parciales de espacios, de la interacción con otras personas, ¿no? Pero en paralelo, interesante porque sí también es un contexto en donde hay como muchas oportunidades, ¿no? O sea, yo pensaba la vez pasada también un poquito, y voy viendo, voy escuchando, cómo o sea, este contexto nos permite experimentar de una forma diferente la presencia de la familia, ¿no? De encontrarnos y conocernos en otros aspectos. La vez pasada estaba en una sesión con una adolescente, con una chica que me decía que su papá le había felicitado, ¿no? Porque el papá no sabía el nivel de liderazgo que su hija tenía en los trabajos grupales. Claro, y ella se sentía súper orgullosa, ¿no? De esta felicitación que su papá le había dado. Y yo un poco pensaba, claro, o sea, si no estaríamos en este contexto, este papá nunca hubiera sabido de esto, no lo hubiera visto en acción. O sea, quizás sí lo sabe porque conoce a su hija, pero no lo hubiera visto, digamos, desde la cancha, por así decir, Ah, ¿no? qué bacán. Sí, ahora, creo que también o sea, es un contexto donde hay mucha incertidumbre, ¿no? O sea, uno no sabe, digamos, la situación de salud, cómo va a ir caminando, pero tampoco, ahorita tenemos también, por ejemplo, el tema de la situación política también, ¿no? Que no vamos a hablar de eso, ¿ah? No, Sí, no, acá no no, no, vamos no a vamos a hablar hablar. temas polémicos, por favor, Así es. pero creo que los niños también se empapan de eso, ¿no? Pero O yo sea, quería preguntar de, de la incertidumbre porque creo que no hemos hablado, recién nos conocemos, ¿no? Entonces, sí, aquí en Felicitas y en otros programas dentro de también Felicitas, hablamos muchas veces de esa incertidumbre en los adultos, cómo genera tensión, cómo genera ansiedad. ujú. Cuando tú dijiste eso en los niños, me entró la curiosidad, ¿tú cómo ves esa incertidumbre en los niños? Porque en los adultos, yo he hablado un montón de veces con psicólogos, terapistas, terapeutas, etcétera. Ujú. Ya, en los niños, ¿cómo ves reflejado eso, de esa Por incertidumbre? ejemplo, ellos mismos te dicen, ¿no? O sea, cosas como, ¿cuándo va a terminar todo esto? ¿No? Te plantean estas preguntas donde ellos se cuestionan, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿No? Y de pronto las cosas, el mismo contexto, digamos, dentro de la familia cambian, ¿no? De repente antes podían ir a ver, no sé, a la abuelita y de pronto ya no pueden ir a ver a la abuelita porque salió una, digamos, se pusieron nuevamente los parámetros de movilización y ya no pueden salir, ¿no? Entonces, ellos lo perciben y te lo van comunicando, digamos, a través de pronto, claro, ellos no logran, ¿no es cierto?, poder generar un discurso tan racional de lo que está ocurriendo, pero sí te cuestionan, ¿no? O sea, sí te dicen, ¿y por qué ya no puedo? ¿No? Entonces, esto les da como este factor, digamos, de incertidumbre permanentemente, ¿no? Ellos sí lo comunican. Y qué, ahí sí te pregunto un poquito más jalando hacia el lado profesional, Ujú, este, ¿cuál es tu sugerencia? ¿Cuál es tu consejo ahí? Porque lo que tú cuentas, yo también me hiciste recordar también de otra mamá que me contaba eso, ¿no? ¿Qué sugieres? O sea, ¿cuál tiene que ser la actitud de los papás, de los dos, o de uno de los dos cuando escucha esa pregunta del niño? ¿Por qué línea tiene que ir el papá, no? ¿Qué es lo que mejor podría hacer por el hijo para ayudarlo en esa situación? ujú. Yo lo que, digamos, voy viendo también es que depende mucho de la edad, ¿no? O sea, cuando hablamos de niños, hablamos desde niños, los que llamamos como niños pequeños y los niños que son un poco más grandes. Creo que los niños pequeños entienden hasta cierto punto esta situación, ¿no es cierto? Pero hay que explicar, digamos, lo necesario, ¿no? Sin faltar al principio de la verdad. O sea, yo sí soy muy partidaria de que nosotros tenemos que decir las cosas, ¿no? Desde la verdad, desde lo que está ocurriendo. De pronto, si no le generamos más incertidumbre al niño, ¿no? Porque luego las cosas cambian
y se dan cuenta de otra cosa y escuchan ellos, ¿no es cierto?, otro discurso, otra información y se confunden más. Entonces sí es importante decir la verdad, ¿Con niños pero decirla, pequeños? ¿A qué te refieres con niños pequeños? ¿Cuánta la edad? La edad por es, ejemplo, te cuento, por ejemplo, mi hijo tiene 3 años, ¿no? Y mi ya, hijo sabe, ¿no es cierto?, que hay un virus, ¿no? Y que por eso tenemos que cuidarnos y por eso estamos en casa, ¿no? ya, Con los niños más grandes creo que uno puede desarrollar un poquito más el sentido también de por qué nos cuidamos, ¿no es cierto? Nuevamente el tema de la oportunidad, ¿no? Oportunidad para generar incluso empatía, responsabilidad por los otros también, ¿no? Del valor del bien común también, este, pero creo que es un poquito como aterrizarlo a un lenguaje que ellos puedan entender. De hecho, hay mucho material audiovisual, o sea, hay muchos videitos, ¿no es cierto?, este, que ayudan a poder explicar esto que está ocurriendo de manera muy concreta a los niños, ¿no? Porque los niños son concretos, o sea, son literales. Entonces, sí. no necesariamente ellos van a desarrollar como uno, ¿no? Entonces, conciso, concreto, ¿no? Diciendo la verdad, pero sin dar más información que pueda generar angustia tampoco, ¿no? Y tú dirías, Kimi, que hay algún denominador común, o sea, en tu trabajo con los niños, ¿ves algunos denominadores comunes o como cada uno es tan particular, pucha, cada uno tiene experiencias muy distintas por sus propias familias, o si ves alguna cosa más o menos común en general? Ujú, ujú. Mira, yo creo que sí hay particularidad, o sea, cada familia en este contexto es una realidad desconocida. Pero sí, la vez pasada yo tenía unos papás, por ejemplo, que me decían, o sea, quisiera saber qué está sintiendo mi hijo, ¿no? Y yo la verdad, un poco mirando tanto, a ver, mi experiencia de mamá, de otras mamás también, amigas, ¿no? De la práctica clínica en consultorio, pero también de lo que escucho de los chicos, ¿no? Creo que las intensidades son diferentes, las formas se rigen un poco a las edades, a las etapas evolutivas, ¿no es cierto? Pero creo que de fondo las emociones son muy similares, ¿no? Es más, si yo me pongo a hacer un ejercicio ahorita y te invito a ti, por ejemplo, a hacer un ejercicio en donde pensemos, ¿cómo me siento ya con esta pandemia por tanto tiempo? Probablemente la respuesta que nosotros demos va a ser muy similar a lo que nuestros hijos están sintiendo. O sea, de pronto no exacta, ¿no? Pero sí muy similar. Ya estoy aburrida, ¿no? Extraño, digamos, los espacios que tenía antes, ¿no? Las personas con las que interactuaba. En algunos casos ya estaré hasta desmotivada, ¿no? O sea, porque siempre hay como una constante monotonía. Ayer estaba con una paciente y me decía, todos los días son iguales, ¿no? O sea, ya, o sea, claro, yo decía, sí, es verdad, ¿no? Entonces, claro, de hecho creo que frente a eso también uno tiene que darle una cuota activa, ¿no? Un poco digamos, a sus días. Y eso es una decisión también, ¿no? Eso es una decisión también, ¿no? Y Yo, de hecho, sí, sí. No, no, no te iba a preguntar, o sea, quería justo... perdón, te interrumpí, que frente a eso de las emociones encontradas, ¿no? Y como, así como nosotros, ya mayores, nosotros mismos, a veces no tenemos las respuestas, ¿no? Y los niños no queremos dejarlos a veces así en el limbo, ¿no? Queremos ayudarlos, ¿no? Entonces, ¿qué crees tú, cuál crees tú que pueden ser o deberían ser, ¿no? Buenas prácticas, buenas costumbres adentro en la casa, ahora que estamos muchas veces 24/7 encerrados en la casa, ¿no? ¿Cuáles son esas buenas prácticas? Tú has dicho que ahorita, si bien hay problemas, también han surgido varias oportunidades, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema interesante que podríamos agarrar, ¿no? Ujú, ujú. Mira, de hecho yo, Pablo, pienso que son oportunidades en la medida en que uno decide verlas así también, ¿no? O Ya, sea, y ahí yo diría que, por ejemplo, ese es un primer punto, ¿no? Un poco enseñemos a nuestros hijos a mirar o a decidir con qué filtro ven la vida, ¿no? O sea, por un lado, podemos validar, o sea, creo que es importante empatizar, ¿no? Validar que lo que el otro está sintiendo es algo que de pronto todos estamos sintiendo, ¿no es cierto?
este, no hagamos sentir de pronto a nuestros hijos que lo que están sintiendo es cosa de nada, ¿no? Pero creo que por otro lado es mostrarles, ¿no? Las evidencias de esta realidad, digamos, positiva que también nos acompaña, ¿no? Desde el punto en el que estemos, o sea, no nos vayamos de un extremo al otro, ¿no? Y nos coloquemos en este punto en donde sí, yo sé, le estás pasando mal, no sé qué, y nos quedamos allí, y tampoco neguemos que hay una situación que efectivamente es bien desafiante para todos, ¿no? Lleguemos a este punto en donde Sí. podamos incluir ambos aspectos, ¿no es cierto? Y Ajá. creo que además eso nos hace más resilientes, ¿no? A Ajá. esta situación. Sí. Lo otro es que yo sí creo que es importante el tema de la comunicación. Ujú. Eh, pero una comunicación que yo diría que en la medida de lo posible sea recíproca, ¿no? O sea, una cosa es un interrogatorio, Ujú. ¿no? Y otra cosa es compartamos, ¿no? Vivamos, digamos, el efecto de acompañarnos a través del diálogo. Yo me siento así, ¿no? Tú cómo te sientes y digamos, parece mentira, ¿no? Pero dentro de la dinámica familiar o de la casa, a veces uno no encuentra el momento para hacerlo. Generemos, ¿no? O sea, que Ujú. busquemos ese espacio para compartir, que o sea, de pronto sea por eso digo, un tema recíproco, ¿no? Y perdón Y lo otro que, interrumpirte, pero con este último punto que tú dijiste, ¿no? Buscar ese ajá, momento para compartir. Te hago esta pregunta muy concreta porque yo creo que muchas veces los papás escuchan eso. Sí, tienen que buscar un momento para compartir, sí tienen que conversar más con sus hijos, sí tienen que ser compañía, no interrogar, no, sino acercarse a... Puedes decir, no sé si te voy a poner en apuros, creo que no, pero decir cosas concretas, cosas muy concretas para ayudar a los papás que nos están acompañando, cómo acompañar más a mi hijo, cómo tener más espacios para conversar, cómo se hace eso. Parece una pregunta obvia, pero a veces las cosas más obvias es justamente las no, cosas que no sabemos, ¿no? por supuesto, además, sobre todo a los que son papás de adolescentes, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y qué tal te fue? Normal, ¿no? Y ahí quedó. Gran diálogo, ¿no? Y es que, claro, primero que creo que hay que tener paciencia, ¿ya? Porque no siempre uno va a jalar toda la información o va a poder llegar al punto en el que uno quisiera, ¿no? En donde conversan y conversan. Pero ¿qué es lo que creo que es importante? Que el hijo pueda ver o la hija pueda ver que hay una disposición y una apertura para escuchar, pero sobre todo también para hablar, ¿no? O sea, que no se sienta, por eso digo, en un interrogatorio. Entonces, por ejemplo, cosas muy concretas, Ujú. así como pueden buscar un espacio para caminar, un espacio para hacer algo diferente, ¿no? También están los almuerzos, no sé, de pronto el desayuno, la cena, porque algunos papás también ya están trabajando, ¿no? Los fines de semana, no tienen que ser todos los días, o sea, a Sí. ver, o sea, no todo va a ser perfecto, por favor, ¿no? O sea, ese no Ujú. es el, digamos, el objetivo, sino que es frustrante, pero creo que también es importante esto de a veces, y por eso decía paciencia, porque a veces uno tiene que soltar antes de buscar en el otro. O sea, a ver, el papá se sienta, ¿no es cierto? La mamá se sienta y de pronto empieza a hablar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Hoy día ha sido un día muy difícil en el trabajo. Estoy agotada, estoy tan cólera, me pasó esto, el otro, aquello. No esperemos que de pronto el hijo o la hija también cuente, el niño o la niña también cuente. De repente Ajá. sí, de repente no. Pero esta personita Ajá. está teniendo una experiencia en donde este papá o esta mamá están mostrando y están abriendo y contando, compartiendo, ¿no es cierto?, un poco de lo que les ha ocurrido. Esta experiencia tendría que ser como una suerte de input, Ok. ¿no? Para algún momento eventual. No sabemos cuándo, por eso es que hay que ser pacientes también, ¿no? Pero ese, por ejemplo, es una forma concreta que se suma a esta otra gama, digamos, de opciones que es, ¿no? Como les decía, el almuerzo, el salir a caminar, Juegos a de veces mesa, ¿no? exactamente, ¿no? Y de hecho con los más pequeños también, por ejemplo, los juegos, ¿no? Los más chiquitos hablan mucho a través del juego de roles, ¿no? Y ahí, por ejemplo, uno puede aprovechar también en ir jalando información para ir luego incluyéndole ya en un diálogo, ¿no? Más íntimo, más personal de papá o mamá, hijo, hija, ¿no? Ajá. Yo de eso también, que hay una cosa que también, lo que voy a decir, creo que es obvio, pero que el niño experimente, ¿no?
cuando tú dices escuchar, ¿no? Estar atentos, o sea, que el niño experimente que yo, papá, yo, mamá, estoy para él, ¿no? O Ujú. sea que tú seguramente debes tener la misma experiencia. O sea, ahorita nosotros parece que estamos chambeando más que antes, ¿no? Estamos con más cosas que antes, ¿no? Pero necesitamos tener aquí el almuerzo, a tal hora paramos y vamos a tener un momento de familia, ¿no? Creo que algo importante para que haya lo que tú dijiste que es básico, la comunicación. Yo, papá y mamá, necesito estar ahí para mi hijo, ¿cierto, Ujú, ujú. Kimi? No sé qué piensas tú de eso. Sí, y sí, estoy de acuerdo y de hecho también creo que a veces hay que comunicar que no podemos, ¿ok? O sea, a veces, por ejemplo, pasa que los niños te ven en casa y si te ven en casa piensan que estás, o sea, que físicamente estás, pero tienen que procesar la situación de tu presencia física, pero no necesariamente me vas a poder atender, es diferente, ¿no? Entonces, o sea, sí creo que pasa también por poner muy claro, ¿no es cierto? Mira, ahorita yo tengo que estar en una reunión, ¿no es cierto? Mi reunión termina aproximadamente a tal hora y ahí yo te voy a poder atender. Y no Y, necesariamente escuchar mientras estás haciendo algo, porque no ok. escuchas, ¿no? A veces vale la pena decirle, ahorita no te voy a poder escuchar. Quiero escucharte, pero ahorita no puedo. Espérame un momento. Y tal cual, así como dices, o sea, sí explicarle tal cual. Sí, me parece perfecto, porque, o sea, si no, entre que no hace bien tu chamba y el niño sabe que no lo estás atendiendo bien, ¿no? Así es, sí, así O sea, es, exactamente. el otro día yo hablaba con, no me acuerdo con quién hablaba ya, ni me acuerdo con quién hablaba, pero decía, mira, ok, puede ser que no tengas mucho tiempo, pero con que le dediques al menos 15, 20 minutos mirándolo a los ojos, Ujú, olvídate del mundo, o sea, estás con tu hijo, míralo a los ojos, conversa con él, o sea, que eso puede ser una diferencia increíble, ¿no? O sea, ujú. una dedicación, no estoy diciendo 3 horas, ¿no? Un rato, pero a él, con él, ¿no? Claro. Y te digo otro enemigo, por así decir, de la escucha, este aparato. ¿No? O sea, nos pasa que, claro, como ahora tenemos el trabajo en casa, la casa dentro de, ¿no? Nuestros hijos Ujú. dentro del colegio, todo está ahí, a veces nos invade, ¿no? Nos invade un poquito y hay que proponerse, decidir, ¿no? A ver, ¿qué momentos son esos momentos? Como tú decías, 15 minutos. Esos 15 minutos que yo voy a escuchar son 15 minutos que voy a dejar, por ejemplo, mi celular de lado. Y si no lo puedo dejar en ese momento, entonces no son los 15 minutos para escuchar, ¿no? Entonces no lo demos ese espacio en el que realmente yo voy a poder dejarlo de lado. Y lo otro que me parecía importante de lo que mencionabas es, claro, no te hablo de 3 horas, no te hablo de todos los días, o sea, no sé, cada papá, cada mamá tiene una realidad muy particular, ¿cierto? Y ahí viene un punto que a mí me parece súper importante, que es el tema de la flexibilidad en el sentido, digamos, de que entendamos que no todo va a ser como planeamos, que no todo va a ser como queremos, ¿no? Y tenemos que de alguna manera como que también ser como tolerantes a esto, ¿no? Lo cual es difícil. Y digamos, si no se puede, viene la culpa, ¿no? La culpa de, ay, pero no pude, ¿no? Pero, o sea, tranquilos, ¿no? O sea, a veces no se puede. Lo importante es un poco comunicar esto, ¿no? Es como cuando tú dejas al niño y le dices, ya, no sé, ahorita te voy a atender. Y este ahorita nunca llegó. Preferible es que le digamos, mira, ahorita no puedo, ¿no? Ya dame 1 hora y te atiendo, ¿no? Y bien, ya se terminó. No te puedo creer, Pablo, tan rápido. Yo Estamos quería seguir hablando. No lo estamos puedo calentando creer. motores. Ah, ¿Ah? no, Pablo, es que yo creo que tu espacio del cafecito va a tener que ser así un poco más largo. Mi café no he terminado. ¿Cómo Bueno, hacemos? yo todavía estoy esperando el mío, ¿ah? O sea que tranquilo, tranquilo. Oye, pero bueno, me encantó hablar contigo, Kimi. Gracias por estar aquí en el cafecito, gracias por aceptar la invitación. Un gustazo estar contigo aquí, No, Kimi. al contrario, gracias a ti, Pablo, de verdad que gracias y qué lindo espacio que tienes, ¿ah? Porque es algo un Bueno, poco más así como, cálido, ¿no? Más, ajá, ¿no? Más chévere. de un formato distinto y muchas gracias porque de verdad que creo que es un espacio muy rico para los papás, ¿no?
algo muy así como puntual, Qué bueno. que les ayuda, Qué bueno, ¿no? para eso estamos, hay que ayudar mucho. Tenemos que ayudarnos mucho, la situación es Así es, bastante complicada. exacto, Está ayudémonos, bien, así es. qué bien. Entonces me despido de los que están aquí en Felicitas. Si quieren, saben, denle like a la página, al Instagram de Felicitas también y compartan este cafecito. Han visto aquí todos los consejos, todas las cosas que nos han dicho Kimi. Creo que muchos papás pueden ganarse mucho con todo esto, así que me despido de todos, de ti también, Kimi. Muchas gracias. Yo también, chao, chao.